estuvo enseñando sobre los aspectos de la vida, sobre el comportamiento, sobre cómo acercarnos a Dios. Y es más, después de tanto tiempo hubo una ocasión en que los discípulos se acercaron a él y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Tanto tiempo han andado con nosotros y no han aprendido a orar, han andado conmigo y no han aprendido a orar. Lo bueno es que ellos fueron sinceros y dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y de esa manera ellos aprendieron cómo orar. Sabemos nosotros que hay una diferencia entre lo que es rezar y lo que es orar. ¿Qué diferencia hay entre rezar y orar? Rezar es repetir constantemente algo. 10 Padres Nuestros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y empezamos 10 veces. Pero Dios nos pide no que recemos, Dios quiere que oremos. ¿Y qué es orar? Orar es hablar con Dios. Él quiere oírnos. No está mal de que yo recite el Padre Nuestro, pero siempre que voy a hablar con Dios no le voy a recitar el Padre Nuestro. ¿Y después de esto qué? ¿Y qué quiere decirme, hijo? ¿Qué quiere decirme, hija? Porque Él quiere saber lo que usted y yo tenemos que decirle a Él. Hoy yo quiero hablarles a ustedes bajo una interrogante como título de este sermón. La pregunta es: ¿cristiano o discípulo? ¿Cristiano o discípulo? Y es que para algunos posiblemente haya diferencia y para otros no. Lo que hay que ver es qué dice la palabra del Señor. Porque ¿será lo mismo ser discípulo que ser cristiano? Porque sabemos que hay discípulos en la escuela, en la secundaria, en el colegio, en la universidad hay discípulos. Porque discípulo es un alumno. Estos son discípulos del Señor, alumnos de Él. Pero ¿cuándo el discípulo llega a ser cristiano? ¿O el cristiano llega a ser discípulo? Tenemos muchas preguntas. Hoy, con la ayuda del Señor, en esta porción bíblica, vamos a aprender algunos aspectos que nos van a indicar si somos o no somos discípulos. Y es que existen millones de cristianos que van a la iglesia, que escuchan la palabra de Dios, que dicen llamarse cristianos, pero no son discípulos. Y es que el discípulo es aquel que está dispuesto en primer lugar a aprender. El discípulo es aquel que es obediente también a lo que se le enseña, a lo que se refiere a lo que es la palabra del Señor. Hoy les voy a hablar de 5 factores importantes que nos enseñan el significado verdadero de ser un discípulo y cristiano a la vez. ¿Por qué hablo de ser discípulo y cristiano a la vez? Porque si nosotros estudiamos las Escrituras y nosotros vamos entonces a las Escrituras y vamos a ver, si no me falla la memoria, porque no quiero fallarles en eso, en Hechos capítulo 11, versículo 16. La palabra del Señor no es ese el texto, por eso tenía en mi mente ahorita dudas. La palabra del Señor nos dice de que los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos, justamente cuando ellos iban predicando la palabra del Señor. No se le llamó a ningún otro, solamente a los discípulos se les llamó cristianos, y es importante que ustedes y yo comprendamos el significado de esa palabra. Así que vamos a ver entonces en la Biblia cuál es el primer inciso o el primer apartado que nos va a identificar como discípulos y cristianos. Seguir a Jesucristo significa, en primer lugar, desprendimiento. Nadie puede decir que está siguiendo a Jesucristo si no se ha desprendido de algo. ¿Pero desprenderse de qué? Cuando leemos aquí la Biblia, dice que ninguno que no aborrezca. Esta palabra aborrecer para nosotros puede ser algo terrible, algo muy fuerte. Aborrecer aquí no significa odiar. Aquel que no deje padre o madre. ¿Cuántos somos papás o mamás aquí? Levante la mano. Yo la levanto 2 veces porque tengo 2 hijos. Si usted tiene 3, levante así. Si tiene 4, pues ya es difícil, mejor siéntese. Pero el hecho es de que el Señor dice que aquel que no aborrezca a su padre o a su madre inmediatamente
Dios está diciendo que mi hijo tiene que aborrecerme a mí para ser cristiano. Como que ya me cayó mal esa parte, ¿verdad? Pero dice también el que no deje a su hijo, a su hija, el que no aborrezca también a su hermano o a su hermana, no es digno de ser mi discípulo. Palabras fuertes parecen estas. Sin embargo, debemos entender que lo que el Señor está diciendo acá es que aquel que no deje en segundo o en tercer lugar a sus parientes en lugar de a mí, no es digno de ser mi discípulo. Es más, en cierta ocasión, en Mateo capítulo 22, verso 37, se le dijo al Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y el Señor dijo, el más grande mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Ese es el más grande mandamiento. Y el segundo no es menos, dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hablábamos el día viernes de que aquel que se hace intento de suicidio es una persona peligrosa. ¿Por qué? Porque si trata de matarse él, más fácilmente puede matar a los demás. Entonces decíamos, ¿verdad? Que amará a su prójimo como a sí mismo, pero si yo no me amo, ¿por qué tengo que amar a los demás? La idea es, el nivel es, yo me amo a mí mismo, yo no me quiero hacer daño a mí, yo no voy a hacerle daño a nadie. Y de ahí viene la regla de oro, trata a los demás como quieres que te traten a ti. Lo que decíamos aquí es el hecho de que la palabra del Señor nos insta y nos dice de que debemos, ustedes y yo, de seguirle a Él. Decía en Hechos 11, no es 16, Hechos 11, 26, dice, y se congregaron ahí todo un año, hablando de los discípulos, con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿A quién se le llamó cristianos? A los discípulos. Pero ¿qué fue el primero? Ahí ha habido una controversia en cuanto a qué fue primero, el huevo o la gallina. Pero aquí creo que no vamos a tener tanta controversia. ¿Qué es primero? ¿Ser discípulo o cristiano? Aquí lo explica la Biblia y dice que primero los discípulos del Señor y después, años después, se les llamó cristianos. Pregunta es, ¿eres tú cristiano o cristiana? Porque el hecho de ser cristiano conlleva en el centro primero ser discípulo. A lo que quiero llegar al final es al hecho de que si ustedes y yo no cumplimos con estos requisitos de ser discípulos, tampoco nos debemos llamar cristianos. Estamos equivocados. Lo primero sería entonces desprendimiento. Lucas 14:25, el que no deje padre y madre. Dice que grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece, ahí en el verso 26, no aborrece a su padre y a su madre, no es digno de ser mi discípulo. O sea, Dios es un Dios de amor, pero Dios tiene una característica que para algunos de nosotros puede ser no tan buena desde el punto de vista humano. Él dice que Él es un Dios celoso, que Él nos cela a nosotros. ¿A cuánto le gusta que lo celen? No celos enfermizos, ¿verdad? Que lo estén llamando cada 10 minutos. No aquellos celos que voy a ir a tu trabajo a ver con quién estás y ahí voy a vigilar a ver con quién sale o con quién no, ¿verdad? Voy a ir a la iglesia a ver si es cierto, ¿verdad? A ver si me dicen que ese pastor es feo. Si es feo, está bien, sigue yendo. Entonces, no sé. Depende qué tipo de celos son los que hay. Pero el tipo de celo que Dios tiene es un celo de amor, es un celo de cuidado. Él es un Dios celoso y Él no comparte su gloria con nadie. Eso significa que Dios no comparte su gloria conmigo como padre. Eso significa que Dios no comparte su gloria con usted y con usted como padre o como madre. Él no la comparte. Él quiere ser el primero. ¿Y cuántas veces nos encontramos peleando con Dios? Que tú solo orando, que tú solo leyendo la Biblia, que tú solo yendo a la iglesia. Solo ahí pasa clavado. Ya está clavado, ¿verdad? En la iglesia. ¿Qué pasa? Demasiado tiempo y a mí no me das nada. Si no te sientas conmigo en la banca, olvídate, no voy a la iglesia. Primero, ¿quién debe de estar? Lo que sí sabemos es que todo ser humano tiene dos tipos de relación que debe de cuidar. Ya lo he dicho más de una vez.
una relación de tipo vertical entre el hombre y Dios, entre usted y su Creador. Y eso debe estar a plomo, no debe estar inclinado, no debe estar torcido tampoco. No me voy a torcer el brazo. No debe estar torcida. Debe de estar vertical, en buena línea con el Señor. Si usted tiene una buena relación con Dios, ¿qué va a pasar? La otra relación es la relación horizontal. Si yo tengo una buena relación con Dios, la relación horizontal con mis semejantes va a estar bien. Va a estar no perfecta. Por ejemplo, en los matrimonios. No existen matrimonios perfectos. No lo busque y el suyo no lo va a hacer nunca. Lo que sí hay son matrimonios saludables. Y es lo que Dios quiere. Familias saludables. No hay familias perfectas tampoco. Saludables, sí. Si tenemos una buena relación con nuestro Creador, yo, por amor al Señor en primer lugar, y en segundo lugar, por el amor que Él ha derramado en mi corazón, según dice Romanos, ¿recuerdan ustedes Romanos 5:5? El amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. Por ese amor, ¿qué va a pasar? Yo voy a amar a mi esposa y la voy a respetar. No voy a ver a otras mujeres, no voy a andar con otras mujeres y nunca, déjeme decirlo la cuarta vez, nunca me voy a divorciar de ella. ¿Por qué? Porque yo estoy respetando a mi Señor, porque yo amo a mi Señor y porque yo soy discípulo de Él y Él dice que el amor que Él ha derramado en mí yo lo tengo que dar a todos. Ese mismo amor y esa justicia me dice que yo debo de amar a mi esposa porque somos uno y que no la voy a dejar nunca porque el matrimonio es para siempre. Y ese es el problema con muchos de nosotros. En primer lugar, no sabíamos o no sabemos. Y en segundo lugar, que nos hacemos de los oídos sordos. El amor es puro y sincero, el amor de Dios. Y que el matrimonio es para siempre. Si yo tengo eso en la mente, debo pensar claramente y detenidamente si me voy a casar o no. Porque es un compromiso delante de Dios en primer lugar y luego delante de ella y de otros testigos. Así que encontramos pues el hecho de que hay un desprendimiento. El desprendimiento es de que yo no tengo que hacer todo lo que yo quiera y a veces incluso en el matrimonio, que es el mejor ejemplo que tengo, a veces nos casamos y como que no nos gusta. Porque yo recuerdo, ¿verdad? Por toda una vida hasta que me casé, yo no le daba cuentas a nadie. Ahora tengo que decirle a qué hora voy a llegar o dónde ando y llamar por teléfono, ¿verdad? Se me va a hacer tarde. Tengo algo que hacer, esto y ahora ya no. Ahora alguien va a ser dueña de mi cheque. No nos gusta, ¿verdad? Amén, varones, no nos gusta. Ahora de repente en el matrimonio hablábamos la otra vez en una pregunta y decíamos ¿quién debe de administrar el dinero? Para algunos debe ser el hombre. No, pero para otros debe ser la mujer. La respuesta no es hombre o mujer. La respuesta es el dinero debe ser administrado por el más capaz. Sea el hombre o sea la mujer. No importa quién de los dos, pero el que sea más capaz, el que no lo desperdicie, el que no vaya solo de tiendas, el que no esté comprando solo ofertas, aquel que pueda ahorrar, ese es lo que se quiere. Hombre o mujer, no importa quién sea, el más capaz debe de ser el administrador del dinero. Así que hay muchos aspectos que debemos considerar, pero a veces decimos, ya me casé, ¿ahora qué? Ya no quiero. Yo me acuerdo, antes yo iba donde quería, salíamos del culto, íbamos a un lugar a comer, íbamos a hacer esto, ahora estoy casado, ahora no. En lugar de ir a aquel lugar, ya voy hacia otra dirección donde está la casita, ¿verdad? Ahora nos tenemos que poner de acuerdo y nos cuesta esa adaptabilidad o adaptación sería a las nuevas normas. Sin embargo, tenemos que saber que el Señor está pidiendo que haya un desprendimiento y que eso no nos va a gustar. Pero es lo que Él pide, es lo que Él pide. ¿A quién ponemos primero? Principalmente lo máximo que tenemos en la tierra para comparar el amor de Dios, que esa comparación se queda muy abajo todavía, pero es lo que tenemos, es el amor de madre. ¿Sí o no? ¿Mamás? Muchas veces las mujeres, cuando van a entrar a la sala de labor y parto, ustedes saben que tienen un alto porcentaje de no salir vivas. Y cuando va a entrar, no solo es el dolor,
hay otros aspectos que influyen también, en el sentido de que es un tiempo de trabajo arduo, pero es un tiempo en que cualquiera de los dos, el bebé o ella o los dos, pueden perder la vida. Sin embargo, por fe se entra ahí. Y lo primero que dice después de darle gracias a Dios y pedirle es epidural, que no me duela. Un epidural, dice, ¿verdad? Antes que no había, pues era otra cosa, pero ahora pues hay que sacar provecho. Y si la aseguranza y se lo paga. El asunto es, hermanos, de que el Señor está pidiendo desprendimiento. La mujer se desprende de sí mismo y dice, a pesar de mis dolores, a pesar del sangrado, a pesar de lo que yo siento y mi cuerpo, cómo está, aquella Coca-Cola que había antes, ¿verdad? Ahora parece una Coca-Cola, pero de 2 litros, ya embarazada, ¿verdad? Entonces, a pesar de todo eso, me sacrifico por amor a quien, al bebé, por amor al papá, ¿verdad? Del bebé. Y ahí está, y pasa ese tiempo y ese periodo por amor. El Señor quiere que haya desprendimiento. ¿Sabía usted que la palabra discípulo viene de la palabra griega madsetes? Y madsetes significa aprendiz o alumno, ¿verdad? Madsetes. Ahora, Jesús quiere que usted y yo seamos discípulos de Él. Jesús les dice que en el camino del cristianismo van a encontrar muchas barreras, van a encontrar sufrimiento. Y es que Dios no miente. Y la forma de mostrar que Dios no miente es que en Hechos 1:8 nos dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero después dice, y me seréis testigos. Testigo, la palabra testigo viene del latín martiré, y martiré se traduce al castellano mártir. O sea, por dar testimonio de mí, ustedes van a ser mártires, y mártir es aquel que sufre por dar testimonio de algo que vio, que creyó, o por testificar simplemente de sus creencias. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a sufrir por el Señor? Porque lo más difícil del ser humano, desde mi punto de vista, es someterse a otro. ¿No les ha tocado a ustedes, mujeres, muchachas, cuando le ponen a alguien a que usted le enseñe y por el hecho de ser mujer dicen, no, yo prefiero que un hombre esté ahí mejor? Los musulmanes, estaba leyendo un artículo de que muchos de ellos fueron recibidos en Francia, muchos de ellos han sido recibidos en países europeos como Alemania, por ejemplo, pero los alemanes se quejan mucho. ¿Por qué? Porque ellos van de emergencia y tienen derecho siendo asilados, van a los hospitales, pero se quejan y dicen, no voy a recibir atención médica. ¿Por qué no si lo necesitas? Estás fracturado, te caíste, tuviste un accidente, y dicen, no, porque en lugar de un doctor es una mujer la que me pusieron, es una doctora. Y en la cultura de ellos y en su religión menosprecian a la mujer. No, prefiero morirme a que me toque una mujer o que me atienda una mujer. Y hay problemas, ¿por qué? No hay suficiente personal médico para atenderlos porque solo quieren que sean hombres. Y aquí en nuestro país de repente encontramos que en una empresa alguien no está de acuerdo porque es una mujer la jefe y que hay pleitos en eso. Y quiero decirles algo que posiblemente les sorprenda, yo no sé hasta dónde, pero se da el caso que también incluso en nuestras congregaciones, en las iglesias, cuando tenemos un grupo y es una mujer la que va a coordinar, como que alguno, aunque no lo exprese de palabra, pero de hecho sí expresa que no se siente bien, no se siente conforme. ¿Por qué? Porque traemos nuestra cultura, porque traemos nuestras enseñanzas, porque traemos nuestra educación del pasado al presente. El Señor quiere que haya desprendimiento de parte de cada uno de nosotros. Y el Señor nos enseña que para ser un verdadero discípulo debemos desprendernos. Sabemos que existen también en nuestro medio personas jóvenes que al recibir a Jesucristo como su Salvador tienen rechazo por parte de su familia. Ya te arruinaste, ya eres un traidor. ¿Por qué? Ya te lavaron el cerebro, ya no eres de los nuestros. Y a pesar de que hay un dicho por ahí que no está bien, por cierto, que dice que como todos los caminos llevan a Roma, todas las religiones llevan a Dios. Esto de que todas las religiones llevan a Dios es la mentira más grande de Satanás.
Porque justamente en este tiempo en el que estamos viviendo hay un movimiento a nivel mundial que se llama ecumenismo. Ciertas hermanas nos hicieron el honor de acompañarnos a la cena anual, a la que hace unos 7 años estamos asistiendo con los, ¿como cuánto? Al desayuno, no es cena, sí, al desayuno anual con el mayor de la ciudad. Antes que estaba Villarraigosa, con ellos empezamos esa costumbre, ¿verdad? Recibimos invitación hace años y este año no fue la excepción, el año pasado también, y algunas hermanas nos acompañaron a la cena, estoy yo con la cena, desayuno con el mayor de la ciudad, ¿verdad? Con Garcetti, el señor Garcetti. Y estuvimos ahí y les explicábamos, miren a nuestro alrededor, aquí hay muchas denominaciones, pueden haber budistas, pueden haber judíos, están los militares, está también la policía que llega a dar su discurso. Y pueden ver a todas estas personas y venimos para orar por la ciudad de Los Ángeles. Todos venimos a orar. Hay un momento en que se dice por mesa, oren ustedes por la ciudad de Los Ángeles y por la zona en donde ustedes están. Pero también hay oraciones desde arriba, alguien que está dirigiendo toda la oración por toda la ciudad. Qué importante es eso y nos sentimos honrados que el Señor nos dé el privilegio de participar en esto, pero al mismo tiempo eso se llama ecumenismo, la unión de todas las religiones para adorar a un solo Dios. ¿Cuál Dios? Dios no comparte su gloria con nadie. Aquel que no cree en el Hijo no tiene al Padre. Aquel que solo cree en el Padre y no cree en el Hijo no tiene al Padre. Entonces, ¿quién es el verdadero que está adorando al Dios verdadero? Porque Alá no es el nombre de Jehová. Alá es el Dios de la luna, si usted se pone a buscarlo en enciclopedias. Busque quién es Alá. Alá es el nombre de una religión egipcia, un dios egipcio muy antiguo. Para los musulmanes que adoran a Alá, no es Jehová, no es nuestro Dios. Ellos adoran a la luna. Y para ellos la luna es masculino y el sol es femenino. Tal vez lo contrario que nosotros vemos, pero a nosotros no nos interesa. ¿Por qué? Porque no son dioses para nosotros. Así que encontramos así diversidad en cuanto a personas que están buscando a Dios. Le voy a ser franco, si quiere usted buscar al Dios verdadero, la Biblia lo dice en un solo versículo, Juan 14:6. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, ni usted, ni usted, ni usted, ni usted, ni yo, venimos al Padre si no es por Jesucristo. Ese es el camino. ¿Y los demás que no quieren a Jesucristo? Lo demás se llama religión. Religión son todas las escaleras que el ser humano ha creado para llegar a Dios. Sin embargo, existe solo un camino. Ahí está escrito en la Biblia, Juan 14:6. Ahora, ¿qué queremos decir con esto? Queremos decir entonces que no porque yo lo crea, no porque a mí me guste, no porque así me enseñaron, no porque es mi tradición, todo lo que yo sé es verdadero y es real. La realidad es lo que dice la Biblia. No hay para dónde. Así que, mancetes, ¿es usted un mancetes o no? ¿Es usted un discípulo o no? ¿Se ha desprendido usted de algunas cosas que ocupan el primer lugar en lugar de Dios? Porque para algunas personas el primer lugar lo ocupa un vicio, por ejemplo. No lo puedo dejar. No puedo dejar. Y le voy a decir que uno de los vicios más grandes que existe para los hombres, por ejemplo, uno de ellos puede ser el hecho de practicar como un deporte, mientras más mujeres tiene, más hombre es. Y hasta, perdón que lo diga, pero entre círculos de amigos no cristianos hasta apuestas se hacen. A ver quién la hace caer primero. ¿Y por cuánto? Dice, ojalá que fueran $1,000, $5,000, 5,000. No, por $5. No, yo solo tengo $1 si quiere. Aunque parezca algo vulgar, pero así es, ¿verdad? Y luego, ¿qué otra cosa? La pornografía. Más ahora que tiene su celular, ¿verdad? Más ahora que tiene su computadora. Y menos todavía si usted, padre y madre, le deja la computadora a su hijo o a su hija a solas en el cuarto. Y cerrada la puerta. Abre, hijo, abre. No, ahorita abre, hijo, estoy haciendo mi tarea. Pues solo sabe de qué de apretar botones para cambiar la pantalla, ¿verdad? No sabe usted qué están viendo. Si le deja televisor y le dice, mire, y le acabo de poner vía satélite, le acabo de poner, dice también, el cable, y lo deja abierto a lo que él quiera.
Usted no sabe qué está viendo. Está tremendo la vida hoy día. Debemos tener cuidado con lo que nosotros mismos estamos facilitándole a nuestros hijos la perdición. Vicios, el alcohol, la droga, en lugar de Dios. ¿Vamos a la iglesia? No, porque hay un partido de fútbol. ¿No lo puedes poner a grabar? No, no es lo mismo. No es lo mismo, lo quiero ver en directo. Un partido de fútbol primero que Dios. Tenemos un cumpleaños y exactamente en el tiempo en que tenemos servicio en la iglesia. No lo puedes hacer a las 3 de la tarde o a las 4. No. Empezamos a las 12 en punto. Ese cumpleaños ocupa el lugar de Dios. Dios quiere que seamos desprendidos. ¿Que nos va a gustar? No, hermano, no nos va a gustar muchas veces. Pero la palabra del Señor dice, después de que te diga todo lo demás, en Juan 8:32, y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres, libre de vicio. ¿Libre de qué? De nosotros mismos. Pero si Dios es un Dios de amor, a Dios no le interesa de que yo gozo mucho viendo el fútbol. Yo creo que sí, a Dios le interesa de que veas el fútbol, pero en otro tiempo, no en el que le corresponde a Él. Pero es el único tiempo que tengo, de las 12 en adelante. ¿No lo puedes dejar para después? No he lavado ropa, voy a ir exactamente a esa hora porque a las 12 la mayoría están comiendo y ahí es cuando yo estoy más libre, ¿verdad? Para poder lavar mi ropa. Debemos tener cuidado. Otra vez, Mateo 22:37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. El idioma hebreo es un idioma que es romántico en sí mismo. Y la Biblia usa mucho romanticismo. ¿Qué quiero decir con eso? En que hay palabras, frases que se repiten en una manera diferente, pero es lo mismo. Más del 90% de las veces que en la Biblia aparece corazón, no está hablando de esta bomba muscular que bombea sangre, ¿verdad? No está hablando de eso, está hablando de nuestra mente. Así dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. 2 veces está diciendo lo mismo. Y otra vez lo dice, y con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, para amar al Señor hay que pensarlo. No solamente dejarse ir por los sentimientos. Yo les preguntaba, ¿Dios se deja ir por los sentimientos? ¿Dios es amor? Sí. ¿Dios es comprensión? Sí. Todos los días Él nos da misericordia, es un sentimiento. ¿Pero Dios se deja ir por los sentimientos? ¿Se guía por los sentimientos? No, hermanos, no. Porque si Él se guiara por los sentimientos, ni uno de nosotros estuviera aquí. En una enojadita, ya barrió con todos nosotros. ¿No le ha dado a veces a usted de que aún siendo familia, un buen amigo, incluso su hijo o algo, es que se porta tan mal que a veces quisiera agarrarle del pescuezo y estirarse y hacerle el nudo? Ya lo mató. Sinceramente, ya lo mató aquí. Le hubiera gustado agarrarlo a patadas si pudiera y no me metieran a la cárcel, ¿verdad? Unas 3 o 4 bien puestas para que aprendiera. O sea, con la mente, con los sentimientos podemos hacer muchas cosas. Si Dios se dejara guiar por los sentimientos, este mundo sería un caos completo. Él tiene sentimientos, pero por eso Él nos da algo que el Espíritu Santo quiere que usted y yo tengamos, que es el control o el autocontrol. ¿Cómo se llama eso? Dominio propio. Dominio propio. ¿Tengo mis sentimientos para bien o para mal? Domínate. No abras la boca para hablar cosas que no debes. Piénsalo bien antes. Así que Dios nos está diciendo hoy que debemos tener desprendimiento. En segundo lugar, para seguir a nuestro Señor Jesucristo, Él nos dice que debemos tomar nuestra cruz cada día. ¿Qué quiere decir tomar nuestra cruz cada día? Alguien dice, pues yo ya la tengo hace algunos años, mi esposa se llama Cruz. No se trata de eso. No se trata de eso. Tomar su cruz cada día. Ahí lo vemos en Lucas 14:27. Y el que no lleva su cruz, llevar su cruz, ¿verdad? Y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ya nos desprendimos. ¿Cuál es, diría yo, cuál es la característica máxima que Dios puede ver de que usted se desprendió de todo? Porque Él dice, ni siquiera de ustedes mismos. El que no se aborrezca a sí mismo.
la expresión máxima es que yo tome una cruz y me crucifique yo solo. Pero ¿cómo va a ser que usted se va a martillar? Y luego con la otra, ¿qué? Con la mano. No, o con la boca. No, no se trata de eso. ¿De qué se trata? El hecho es de que yo quiero morir a mí mismo. Ya no existo yo, Señor, existe tú. ¿Sabe quién comprendió eso? Sin haberlo enseñado el Señor Jesús, se lo enseñó el Espíritu Santo. Juan el Bautista. En Juan capítulo 3, verso 30, él dijo, es necesario que yo mengüe, que yo me haga chiquito, pero que Él crezca. Es necesario que lo que yo pienso, porque alguien dice, hermano, usted no sabe cómo soy yo soy bien franco, gracias a Dios. Yo le digo la verdad a quien sea. ¿Eso es ser cristiano, es ser discípulo? Porque yo puedo pensar muchas cosas y estar equivocado, pero lo bueno es que soy capaz de decírselo a cualquiera. No, hay que tener el dominio propio. El hecho es de que Dios nos da a cada uno esa capacidad de poder pensar, de poder razonar, pero a la vez de poder dominarnos. El tomar la cruz es decir no a mis propios sentimientos, decir no a mis propios deseos y decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Lo voy a hacer aún en contra de mi voluntad. Lo voy a hacer en contra de mis deseos. Señor, ¿tú quieres que yo esté en las reuniones aquí? Si me lo dices, lo voy a hacer. ¿Y el Señor qué dice? Sin dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, más cuando aquel día se acerca. Él quiere que estemos juntos, Él quiere que nos estemos congregando, Él quiere la unidad. Si tú tienes algún inconveniente, algún problema con tu familia o con tu pareja o con tus amigos, en el caso de que ellos no quieren compartir contigo la palabra del Señor, déjalos. Eso es lo que quieres ir a aborrecer. Déjalos. ¿Sabes qué? Hay un cumpleaños, a las 12 empezamos. Te invito, ven a mi casa porque es tu sobrina. Voy a llegar a las 3. No te vas a meter en problemas conmigo, me voy a resentir y ella también. ¿Qué prefieres? Para que no se resienta, hermano, yo ya fui. Es más, le estoy hablando de aquí. Ya estoy aquí en el cumpleaños. El que no aborrezca, padre y madre, no es aborrecerlos por siempre, porque vas a llegar a las 3. Si quieres, llévale un buen regalo. Pero el hecho es de que dele el primer lugar a Dios. Dele el primer lugar a Dios. La cruz, la palabra cruz proviene de la palabra griega stauros. Stauros, empieza con S, S-T-A, stauros. ¿Y qué quiere decir stauros? Quiere decir exposición a la muerte. Fíjese, el que estaba crucificado estaba expuesto ante todos. Es más, la Biblia lo deja entrever, pero no lo dice claramente, pero muchos teólogos lo asumen, que el que estaba en la cruz no es que estaba con un pañal, estaba desnudo completamente. Le quitaban toda su ropa. Además de la vergüenza pública de estar expuesto, el dolor, la agonía de estar clavado en la cruz. Exposición pública a la muerte. Eso significa entonces la cruz. Ahora, las personas que te ven como discípulo o como cristiano o como cristiana, miran que estás clavado en la cruz o no. Las personas pueden ver la obra del Espíritu Santo en su vida, sí o no. Stauros, exposición a la muerte. Cuando una persona decide seguir a Cristo y llevar su cruz, esto significa que va a padecer lo mismo que Jesús padeció en la cruz. No hablamos solamente del hecho del dolor. Hay dolores que no necesariamente lo vamos a ver reflejado en clavos, pero cuando tu familia te desprecia por el Evangelio, cuando en un trabajo no te reciben porque eres cristiano, no lo dicen claramente. El 70% de las personas que trabajan en Disneylandia no son cristianos. Es más del 60% son homosexuales. Disneylandia está a favor del homosexualismo y lo hace claramente hasta en las caricaturas y en sus programas. El hecho es de que ahí sí le preguntan, si usted ha llenado una forma, le preguntan qué religión tienes.
Muy probablemente si usted pone que es cristiano evangélico no le van a dar el trabajo. Le van a poner otras cosas, le van a seguir un proceso y van a decir por esto no. No le van a decir por tu religión porque le pueden estar expuestos a una demanda, pero sí le van a poner otros peros, pero muy probablemente no lo van a recibir. Así que lo vemos como si existe persecución por el hecho de llevar su cruz. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 lo voy a leer para ustedes. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando dice ya no vivo yo, ¿qué quiere decir Pablo? Ya estoy muerto, ya me crucifiqué. Eso es tomar la cruz. ¿Has tomado la cruz para el Señor? ¿Has muerto a ti mismo? Porque a mí que no me digan a la iglesia que hay que llegar temprano, yo llego a la hora que quiero. Pues te bajaste de la cruz. Porque estar crucificado en la cruz es ser obediente a lo que Él dice. Porque estar crucificado ahí es hacer la labor para Él, para poder ganar a otros para el reino de los cielos. Tengo que tener cuidado en mis palabras porque de todo lo que yo digo voy a dar cuentas. Tengo que tener cuidado de servir bien a mi Señor porque de esa manera voy a servir a los demás. ¿Se acuerdan de las dos relaciones? La relación vertical y la relación horizontal. En mi caso personal, yo ruego por mi esposa todos los días y yo espero y busco la manera en que ella esté bien con Dios. Porque si ella tiene bien esa relación vertical, ella me va a amar a mí, ella va a ser fiel a mí y yo pienso hacer lo mismo con ella. Así que qué importante es cuando podemos velar los unos por los otros, podemos cuidar los unos por los otros cuando entendemos lo que significa la palabra de Dios. Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo estoy muerto, pero yo hago lo que Él dice. Yo reflejo a Jesucristo en mi vida. Lo que ahora vivo en la carne, o sea, ahora que estoy vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo vivo para Él. ¿No le han dicho a usted, ya que me cae mal fulana, porque solo de la iglesia me habla? Ya va a venir, mire, ya va a venir a hablar y me va a hablar de Dios. Porque ahora ya no vivo lo de la carne, ya no me interesan las cosas terrenales, me interesan las cosas celestiales. Esa es una característica de aquel que ha venido a ser discípulo de nuestro buen Señor, hablando sobre las cosas espirituales más que las carnales. Así que Pablo decía que lo que él vivía en esta carne ya no valía la pena. Así que ahora lo que vive, lo vive en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué vino usted hoy a la iglesia? Pueden haber diferentes causas. Puede haber venido por curiosidad, por invitación y no decir no, o porque ya me dijeron 3 o 4 veces y ahora ya me da pena decir que no, pero estoy aquí. Puede ser que venga por costumbre, puede ser que venga para ver a un hermano, puede ser que venga por diversas circunstancias, pero la mayoría de nosotros debemos venir por agradecimiento. Debemos venir porque reconocemos la grandeza de Dios y venimos para conocer más de Él. Venimos para darle honra y gloria, para escuchar lo que Él tiene que decir hoy a nosotros. Fíjese lo que la palabra del Señor nos dice en Romanos capítulo 8, verso 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, si usted lee desde los versos anteriores, se pregunta Pablo y dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Nos va a separar lo presente, lo futuro, lo alto, lo bajo, ángel, la muerte? ¿Qué nos va a separar del amor de Dios? Y luego dice, nada, no hay nada. El amor de Dios ahí está para cada uno de nosotros, pero Él está esperando que ustedes y yo vengamos a recibir de ese amor. Porque ¿de qué sirve que Él tenga sus brazos extendidos y diciendo, hijos, los estoy esperando, yo quiero abrazarlos? Pero ¿qué sucede si los hijos no vienen? ¿Qué puede hacer usted? Si usted tiene hijos que lo han abandonado, les habla por teléfono, los aconseja y le dice, ven a casa, y ellos no vienen, ¿qué puede hacer usted? Personas preguntan, ¿por qué hay tanta delincuencia hoy día? ¿Por qué tanta droga? ¿Por qué tanta violencia? La respuesta, que parece estar oculta y muy difícil, es facilísima. La respuesta es porque el ser humano ha quitado a Dios de su corazón. Porque ellos no quieren saber nada de Dios. Entonces, al no seguir a Dios, siguen al diablo.
Al diablo sí le encantan las orgías, al diablo sí le encanta la droga, al diablo sí le encanta el caos, al diablo sí está de acuerdo con la violencia. Pero cuando venimos a Dios, no importa cuál sea nuestro pasado, Él nos trae, borra ese pasado y trabaja con nosotros y hace un cambio en cada uno de nosotros. ¿Recuerda usted, así como Jesucristo vino y cambió la historia de la humanidad en antes de Cristo y después de Cristo? De igual manera, Cristo Jesús quiere cambiar su historia personal. ¿Cómo éramos antes de que Jesucristo viniera en nuestra vida? ¿O cómo somos ahora? Probemos a Jesucristo y vamos a ver qué va a pasar después, porque Él va a cambiar también la historia nuestra y vamos a darle honra y gloria por lo que Él es. En tercer lugar, queremos decir que para ser verdadero discípulo de Jesús, toda persona que quiera seguirle debe saber cuál es el costo. Porque hay un costo. Porque cuando las cosas son fáciles, a veces nosotros, ¿qué hacemos? No le damos el verdadero valor que tiene y lo desperdiciamos. ¿A quién de nosotros no le ha pasado? Por ejemplo, tenemos un solo reloj y ese reloj lo cuidamos. Pero de repente el Señor nos bendice y viene el hijo y nos da un reloj y el mismo día la hija nos da otro reloj. Y el que teníamos viejito, pero ya tenemos 3 relojes. ¿Y ahora qué? De repente nos gusta uno y agarramos solo aquel, pero es el que más utilizamos y hasta descuidamos aquel otro y se le fue la batería o se arruinó. Y como tenemos mucho y a veces tenemos de sobra. Y así pasa con algunas cosas, y me ha pasado muchas veces que yo anhelo en mi corazón tener algo y de repente tengo más de una, 2 o 3 cosas y wow, como que la tenía mejor antes. Con el reloj, el problema es, cuando usted no lo pone bien con la hora, lo voy a ver y dice, wow, faltan 12 minutos para las 3. Y en el otro dice, no, son las 3:10. ¿Con cuál? ¿Cuál de los dos será el verdadero? Ya tengo problemas. Es bien o malo, con uno que tenía era con el que me guiaba. Ahora con 2 está difícil la cosa. Así que el Señor dice que hay un costo. ¿Dónde está el costo? En que cuando vamos a ser testigos de Él, vamos a sufrir, vamos a ser mártires. Cuando el Señor trajo a la salvación a Pablo en el capítulo 9 de Hechos, ¿qué pasó? Le dijo a Cornelio, ve, porque instrumento útil es este, ora por él, va a ser sano, y yo me presentaré a él para decirle cuánto ha de padecer por mí. Se lo dijo desde el principio. Y luego Pablo viene y defiende su ministerio y dice, he sido náufrago, en caminos extraños he andado, ¿verdad? Me han asaltado, me han golpeado. Entonces, ¿y todo eso por qué, Pablo, lo aceptaste? El Señor ya me lo había dicho. Pero también por su fidelidad fue llevado al tercer cielo. Él tuvo la oportunidad de que el Señor platicara con él directamente, de tal manera que cambió su corazón, cambió también su pensamiento y su voluntad, que nunca más quiso volver atrás. Nosotros necesitamos también tener un encuentro como él. Un discípulo es aquel que sufre. Si en este camino en el que andamos no ha sufrido nunca, está mal la cosa. Si en este camino no te han insultado alguna vez, si en este camino no has recibido reveses, si en este caminar con el Señor alguna vez dices, si yo soy hijo del Rey, ¿por qué padezco? ¿Por qué me hace falta para pagar la renta? ¿Por qué estoy enfermo o enferma? ¿Por qué me duelen las rodillas? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro, Señor? Si tú llevaste las enfermedades en la cruz del Calvario y vienen tantas preguntas y la respuesta es porque Dios está trabajando en nosotros para hacernos cristianos y discípulos perfectos. Si no cree eso, puede leer Santiago capítulo 1, del verso 1 hasta el verso 4. El verso 3 y 4 habla de que debemos tener paciencia y que la paciencia nos va a producir perfección en Él. Así que, ¿vamos a sufrir por Él? Sí. En Lucas 14, del 28 al 30 dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver lo que necesita para acabarla? No sea que después de haberla puesto en el comienzo no pueda acabarla y todos los que le vean empiecen a burlarse de él diciendo, este hombre empezó y no tuvo dinero para acabarlo. ¿No les ha pasado a ustedes, principalmente allá en nuestros países,
en pueblos, en la entrada del pueblo, la mejor casa iba a ser. Y se ve lo grande que eran, ¿verdad? Pero están solo las paredes. No se pudo terminar la casa, porque no hubo un cálculo para hacerlo. Dios nos está diciendo, yo te estoy invitando a que vengas y me sigas, pero tienes que saber desde el principio, vas a sufrir. No es fácil. El Salmo 126, del verso 5 en delante, dice que con lágrimas irán por los caminos aquellos que llevan la semilla. Esa es la semilla del Evangelio. En ese caminar, cuando le hables a los demás, posiblemente te reciban mal. ¿No les ha tocado que ustedes van y, valga la redundancia, tocan puertas y no le abren, pero ven ahí por la ventana y lo miran con una Biblia? No le abren. O lo insultan. ¡Fuera de aquí! Y uno se siente mal en la carne. Luego viene la palabra del Señor y dice, no fue a ti al que te menospreciaron, es a mí. No te preocupes por eso. Si a mí me escupieron en la cara, si de mí se burlaban, me pegaron con unas ramas en la cabeza, me hincaron ahí en la piel las espinas, me crucificaron, siendo inocente. No te preocupes. En este camino vas a sufrir. Muchas veces el hecho de sufrir es el dar mi tiempo, aunque esté cansado o cansada, aunque tenga sueño o no, quiero servir al Señor. Y ese es un sacrificio, y no vamos a decir mentiras porque Dios no es mentiroso. Es sacrificio. ¿Y cómo Dios ve mi sacrificio? Porque alguien puede decir, hermano, aunque sea la reunión de hoy a las 12:30, a mí me gustaría dormir hasta las 2 de la tarde, es el único día en que puedo dormir tarde. Y no hay algo malo en eso. Ahora, ¿qué dice Dios en cuanto al sacrificio? Lo podemos ver en Hebreos 13:15. Hebreos 13:15, ¿qué dice? Que Dios pide sacrificio de alabanza, sacrificio de labios que honren su nombre. Dios pide que usted y yo nos sacrifiquemos por Él. Pero el ser humano, por naturaleza, no nos gusta el sacrificio. Queremos todo para nosotros, todo a tiempo, como en microwave, así rapidito. Sin embargo, Dios pide que usted y yo hagamos sacrificio de alabanza. Santiago capítulo 1, verso 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No podemos nosotros decir que estamos siguiendo a Cristo si somos de doble ánimo. El doble ánimo es cuando no tomo una decisión adecuada. Cuando hoy digo una cosa y mañana digo otra. Tal vez usted no me entiende el juego de palabras, pero alguien dice que el hombre o la persona inconstante es como aquel que dice así, cuando digo Diego. O sea, hoy dije Diego, pero después digo otra cosa. Cuando digo Diego. ¿Pero no le ha pasado así con personas que hoy usted las escucha hablar de una forma y mañana hablan de otra? Como las personas que hablan una de otra y mañana los ve amigos. Pero de ahí se vuelve a acercar a ellos y le vuelve a dar la puñalada. Inconstancia. Y esa es peligrosa. Una persona así es peligrosa, no tiene carácter. Y Dios pide que ustedes y yo tengamos carácter delante de Él. Que debemos ser verdaderos discípulos de Jesucristo. Él nunca anduvo hablando a espaldas de nadie. Luego, el siguiente punto, el cuarto, debemos sentarnos y evaluar el costo de seguir a Cristo. Eso ya lo dije hace poco. ¿Por qué? Porque si usted va a seguirle a Él, debe de ver los costos. Lo que sí sabemos es que el Señor nos prepara a todos para lo que Él quiere. Nos prepara a todos. No sé qué usted aprendió cuando era niño, cuando estudió, no sé qué, pero eso que usted ha pasado, si usted ha sufrido mucho, Dios probablemente le está llamando para que usted venga y consuele a aquellos que también están sufriendo, aquellos que están pasando lo que usted pasó. Usted no sabe lo que fue. Mi mamá o mi papá me dejaron a mí y yo me crié con mi abuela y eso me causó un dolor. Y aunque yo dije alguna vez le voy a preguntar cara a cara y me costó perdonarlos, pero ya los perdoné, pero tengo aquello. ¿Qué habrá sentido mi mamá cuando me fue a tirar con mi abuela y ya nunca más la vi? Como si yo fuera basura, como si yo fuera un bulto cualquiera. Y empieza eso a labrar nuestro corazón y lo traemos toda la vida. Ahora que vengo a los pies del Señor, Él puso bálsamo en mí. ¿Pero qué quiere el Señor que haga?
El Señor quiere que encuentres a otros que pasaron por lo mismo y le digas, yo pasé por lo mismo, yo sé lo que estás sintiendo, pero yo encontré el bálsamo que el Espíritu Santo me da. Ahora, yo te puedo decir dónde puedo encontrar ese bálsamo. Aquí, a los pies de Jesucristo. Es lo que Él quiere. Él está preparando a cada uno de nosotros. De una u otra forma Él nos prepara. Romanos 11:29. 11:29 de Romanos dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios nos llama a cada uno de nosotros. Usted y yo podemos decir sí o podemos decir no a su llamado. Pero lo cierto es que todos tenemos armas que Él nos ha dado. Los dones, los regalos del Espíritu Santo. Habilidades con las que nacimos. Algunos tienen habilidades para cantar, otros no, simplemente, ¿verdad? Otros tienen habilidades para dibujo. Podemos hacer cartelones, podemos hacer algunas cosas. Otros tienen habilidad para cocinar, otros para hablar, otros para enseñar. Todos de una u otra forma tenemos más habilidad que otros. Lo cierto es que todos somos llamados a servir en el cuerpo de Cristo. ¿Qué podemos decir de una persona que pudiendo hacerlo no sirve en la iglesia? Te lo voy a poner de una forma sencilla y práctica. El que no sirve, simplemente no sirve. Ya. No hay para dónde, ¿verdad? El que no sirve, pues en la obra del Señor no sirve. Así que, hermanos, hay que tomar una decisión y hay que darlo todo por el Señor. El mejor ejemplo de aquellos que han dado todo son aquellos que van en misión hacia otros países, que dejan su propio país, su cultura, su lenguaje, que dejan su casa, que dejan a su padre y a su madre, que algunas veces cuando tienen hijos mayores dejan a sus hijos y van hacia el África, van hacia países del Asia, van hacia otros continentes llevando la palabra del Señor. Muchos pierden su vida, pero otros han invertido esa vida a solas, como pareja, como grupo, hablando del Señor en otras partes del mundo para llevar el Evangelio del Señor. Lucas 14:33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Cuánto tienes? Alguien dice, ¿cuánto vales? Pero aquí sería, lo poco que yo tengo, me aferro a eso, porque Dios me pide que yo haga tesoros en el cielo y no tesoros aquí. Billy Gates, estábamos hablando en la mañana, la última vez que leí de él creo que ya pasó de esto, pero decía el artículo que tiene tanto dinero que cada segundo que pasa ganaba $15,000. En lo que abosteza, 6 segundos, ya tiene como $100,000 más. En lo que duerme y da un ronquido, $60,000 ese ronquido. Así que, ¿de qué le va a valer eso cuando se muera? Puede ser de oro, de plata, de lo que tú quieras el ataúd, pero muerto ahí va a estar y nunca va a gozar de eso. ¿De qué vale? Hay que hacer tesoros en el cielo, tesoros allá donde no se corrompe, donde sí vale la pena. Y es más, alguien que diga, pero ¿cuánto oro podría tener ese hombre que compró para tenerlo ahí? Allá en el cielo vamos a andar por la calle, calles de oro, calles de oro. Ahí no va a haber avaricia o codicia, ¿para qué? Si el oro va a ser como la tierra, está por todos lados. Así que tenemos mucho que ganar. Y por último quiero decirles esto, para seguir a Jesucristo debemos renunciar a nosotros mismos. El que no renuncia a él mismo, lo perdió todo. Termino con este cuento. Se dice de que hace algunos años, algunas decenas de años, durante el tiempo de la colonia y de la guerra civil, en donde los países, o mejor dicho, los estados del sur, de aquí de Estados Unidos, se dedicaban a la siembra de algodón y tenían muchos esclavos. En la parte norte estaban en contra de la esclavitud y empezaron a pelear para liberar esos esclavos. Pero antes de que pasara la guerra civil, un hombre millonario tenía varias fincas y tenía muchos trabajadores. Y tenía uno de esos esclavos que era de confianza. Y ese esclavo era el capataz, el que le ayudaba con todo.
lo había educado, le llevaba las cuentas, le organizaba a los trabajadores, levantaba la cosecha, sembraba, hacía todo para él. Y sus hijos solamente gozaban del dinero. Cuando este hombre murió, los hijos, mujeres y hombres, vinieron y dijeron, bueno, nos vamos a repartir. Pero llegó un abogado y dijo, no es así de fácil la cosa. Su papá, para prevenir que hubiera pleito entre ustedes, dejó un testamento. Ok, pues vamos a leer el testamento a ver a cómo nos va cada uno. Se reunieron en la oficina del abogado y el abogado empezó a leer y decía, el hombre, después de despedirse de cada uno de sus hijos, decía lo siguiente: todo lo que tengo se lo dejo a una persona. El hermano mayor dijo, pues yo sé que es a mí. Luego la mujer dijo, no, yo soy mujer, soy la única y a mí me debe de dejar protegido mi papito lindo. Otro dijo, no, pues yo soy más inteligente. Y otro dijo, no, yo soy más sociable. Cada uno sacó sus características y el abogado dijo, momento, tengo que terminar de leer. Hay una cláusula de excepción, pero tengo que terminar esta cláusula. Su papá dijo que todo lo que tiene se lo dejaba a su esclavo. Se lo dejaba a aquel que había estado con él por tantos años, el que sabía el teje y maneje, el que nunca le había robado un centavo, aún sin ser su hijo. Y empezaron los hijos, ¿y por qué ese desgraciado que decía ser mi padre y ahora bien tacañón y mira que todo se lo dio a él? ¿Por qué? Un momento, falta la última cláusula, la excepción. Siéntense, por favor. Discutieron un poco, se sentaron y dijo el padre. Dice aquí su padre, que ustedes todos se reúnan, platiquen entre ustedes y que les va a dejar una sola cosa a todos. Una sola cosa. Y que el hermano mayor sea el que administre para ustedes esa cosa, ese objeto, esa posesión que él tenía, de todo lo que tenía. Pero si él tenía muchas cuentas de banco, él tenía muchas fincas, él tenía muchos trabajadores, él tenía mucho ganado, él tenía muchas posesiones, muchos caballos. Eso es lo que él dice. Piensen entre ustedes. Y dijo que el mismo día tenía que ser resuelto esto. Así que las 2 de la tarde tienen hasta las 6 de la tarde. Y yo me voy a mi casa a las 6, que voy a cenar a las 6 de la tarde todos los días. Así que se acabó la discusión a las 6 de la tarde, muchachos. Vayan y vuelvan. A las 5:30 vamos a estar aquí para terminar los documentos. ¿Qué podemos hacer? Acabemos con ese esclavo, dijo uno. No, ahí dice de que si le pasa algo al esclavo no van a recibir nada. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y se pusieron a hablar entre los hermanos y la hermana, y el hermano mayor dijo, permítame, yo no quiero entrar en esta discusión, voy a ir a caminar. Voy a ir a caminar un rato. Y se quedaron discutiendo sus hermanos y este hermano mayor fue por allá pidiendo la dirección de Dios. ¿Y qué puedo hacer? Las 3 de la tarde, las 3 y 1 minuto ahí en ese reloj, las 4 de la tarde, las 5 de la tarde. ¿Qué podemos hacer? Si tomamos una cuenta de banco, la que tenga mayor dinero, nos repartimos entre todos. Y otros decían, pero ¿y lo demás? ¿Cómo lo vamos a dejar todo lo demás? Él dijo una sola cosa. A las 5:20 venía el hermano mayor y dijo, ya tengo la solución. Creo que el Señor me ha dado la solución. ¿Qué solución va a ser? Lo mismo que hemos dicho, la finca más grande, la cuenta de ahorro más grande. ¿Qué cosa vamos a agarrar? Déjenme hablar cuando yo esté ahí frente del abogado. El abogado lo sentó y dijo, aquí está, esta es la cláusula de excepción. Solo hay algo que ustedes pueden agarrar de todo lo que está en la finca. Y su hermano mayor lo va a administrar para ustedes. Y luego dijo el hermano mayor, ¿puedo hablar? ¿Cómo no? Dijo el abogado. Piense bien lo que va a decir, porque de aquí depende el futuro de todos sus hermanos. Y el hermano mayor dijo, de todo lo que dejó mi padre, yo, en nombre de mis hermanos, ¿y por qué hablas en nombre de nosotros? En nombre de mis hermanos, tomo el esclavo administrador al que mi papá le dejó todo. Dije, ¿y por qué lo tomaste a él?
porque Él va a ser mi esclavo y el esclavo no tiene posesiones. Todo lo que tiene el esclavo es mío. Y el esclavo no estaba ahí. Posiblemente ni se dio cuenta, pero fue multimillonario por unas horas. ¿Qué quiero decir con eso? Que todo lo que usted tiene y todo lo que yo tengo y lo que yo soy no me pertenecen a mí, sino a Dios. Dios quiere que yo sea como ese esclavo, que yo no esté pensando en posesiones, que yo le sirva como un administrador. Te voy a decir una cosa, Dios te dio tus hijos y Dios te va a pedir cuenta. ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Cómo los educaste? ¿Los traías para que escucharan mi palabra o te los llevaste a otro lado? ¿O los mandaste a otro lado a que te los entretuvieran? En lugar de hablarles de lo que dice la Biblia, les hablaba de Caperucita Roja, ya le cambié, ¿verdad?, el color. Les hablaba de otras batallas, les traías otros libros en lugar de hablarles de mi palabra. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? El esclavo no es dueño de nada ni de él mismo. Todo aquel que no renuncia a uno mismo no es digno de ser seguidor de mi Señor. Pablo decía, Pablo, siervo de Jesucristo, la palabra que usaba era dublos, y dublos significa esclavo. Pablo, esclavo de Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros nos podemos llamar siervos del Señor? Porque la verdadera palabra es esclavo del Señor. Como lo digo otra vez, por un dolorcito de cabeza, por una mala mirada no venimos a la iglesia y dejamos al Señor. ¿Somos discípulos o cristianos? La respuesta es fácil. Si tú eres discípulo vas a ser cristiano también, pero no puedes ser cristiano sin ser discípulo. Tenemos que desprendernos. Tenemos que venir a Él y decir, Señor, acéptame así como soy, pero úsame para tu honra y tu gloria. De lo contrario, no se mienta a usted mismo o a usted misma. No se llame cristiano, porque primero fueron discípulos.